El mercado de la Merced estaba más ruidoso que de costumbre aquella tarde de sábado. Yo caminaba entre los puestos de flores buscando gladiolas blancas para el altar de mi esposo, cuando vi algo que me heló la sangre. Mi sobrina Lucía, la hija de mi hermana fallecida, estaba sentada en la banqueta junto a un puesto de verduras. Tenía la ropa sucia, el cabello enmarañado y una mirada vacía que no reconocí. Lucía, la muchacha brillante que había estudiado contaduría en la UNAM, que siempre andaba impecable con sus trajes de oficina, ahora parecía una sombra de sí misma. Me acerqué despacio, sin creerlo. ¿Lucía? Su cabeza se levantó lentamente, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tía Sofía», susurró. Me arrodillé junto a ella sin importarme ensuciar mi vestido. «¿Qué pasó, mi niña? ¿Dónde está Javier?» Javier era su esposo, un ingeniero que conoció en un congreso hace 4 años. Parecía educado. Venía de buena familia de Polanco. Mi hermana, que en paz descanse, había estado tan orgullosa en esa boda. Lucía empezó a temblar. «Tía, él vendió el departamento, tomó todo el dinero y se fue con Andrea, su secretaria. Me dejó sin nada, ni siquiera pude sacar mi ropa». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. «¿Cuándo pasó esto?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Hace 3 semanas. He estado durmiendo en el metro, a veces aquí en el mercado. Tía, no quería que nadie me viera así. Tenía tanta vergüenza». La ayudé a levantarse y la llevé a mi casa en Coyoacán. En el taxi, Lucía no dejaba de disculparse. «Perdón, tía. Debo oler horrible. No he podido bañarme bien». Le apreté la mano. «No digas tonterías, mi vida. Primero vamos a casa, te bañas, comes algo caliente y luego me cuentas todo con calma». Pero por dentro, mi mente ya estaba trabajando. Javier iba a pagar por esto. Nadie lastima a mi familia y se va como si nada. En casa, mientras Lucía se bañaba, preparé caldo de pollo con bastante limón y cilantro, como le gustaba. También saqué ropa limpia que había sido de mi hermana. Cuando salió del baño, con el cabello mojado y envuelta en una toalla, parecía una niña perdida. «Ven, siéntate. Come primero, después hablamos». Lucía comió despacio, como si tuviera miedo de que la comida fuera a desaparecer. Cuando terminó, empezó a contarme todo. «Al principio todo era perfecto, tía. Javier era atento, cariñoso, me apoyaba en todo, pero después de la boda, las cosas cambiaron poco a poco. Empezó a decirme que mi ropa era muy provocativa, que mis amigas eran mala influencia, que mi trabajo me estaba cambiando. Decía que era por mi bien, que él solo quería protegerme». Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. Dejé de ver a mis amigas porque él siempre encontraba algo malo en ellas. Renuncié a mi trabajo en el despacho porque él insistía en que una esposa debe estar en casa. Me convenció de poner el departamento que mamá me dejó a nombre de los dos, porque éramos un equipo, una familia. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Hace 6 meses conoció a Andrea en su trabajo. Me di cuenta de que algo pasaba, pero cuando le preguntaba, él me decía que yo era celosa, paranoica, que estaba loca. Me hacía sentir culpable por desconfiar. Decía que el problema era yo, que necesitaba ayuda psicológica porque estaba inventando cosas. Reconocí ese patrón inmediatamente. Mi amiga Rosario había pasado por algo similar con su exmarido hace años. Eso tiene nombre: manipulación psicológica, gaslighting. Hace un mes me dijo que íbamos a remodelar el departamento y que debía irme a quedar con mi prima en Puebla por unas semanas. Yo no quería, pero él insistió. Dijo que los trabajadores necesitaban espacio. Me fui con solo una maleta. Cuando regresé, el departamento estaba vacío. Los vecinos me dijeron que Javier se había mudado con una mujer joven hace 2 semanas. Fui al banco y todas nuestras cuentas estaban cerradas. El departamento ya no estaba a mi nombre. Intenté llamarlo 1000 veces, pero me bloqueó. Fui a su trabajo y la recepcionista me dijo que había renunciado y que no sabían dónde estaba. Mi sobrina se quebró completamente. «Tía, yo no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía dónde ir. Me daba vergüenza buscarlos a ustedes. Sentía que era mi culpa.
que había sido tonta, que había fallado. Mamá me había dejado ese departamento, y yo lo perdí todo. La abracé fuerte. Escúchame bien, Lucía. Nada de esto es tu culpa. Ese hombre es un manipulador, un ladrón. Pero te juro por tu madre que él va a devolver todo lo que te quitó. Al día siguiente, mientras Lucía dormía, yo ya estaba en movimiento. Primero fui a ver al licenciado Márquez, un abogado que había ayudado a mi familia cuando murió mi hermana. Le conté toda la historia. Él se quitó los lentes y suspiró pesadamente. Sofía, esto es fraude. Pero va a ser complicado. Si el departamento estaba a nombre de ambos y él firmó la venta, técnicamente tenía derecho. A menos que podamos probar que hubo coerción o engaño. ¿Y cómo probamos eso?, pregunté. El licenciado tamborileó los dedos sobre el escritorio. Necesitamos evidencia de que él planeó todo esto. Mensajes, correos, testimonios de personas que vieron su comportamiento. También necesitamos encontrar dónde está ese dinero. Luego fui con mi compadre Vicente, que tiene una agencia de investigación privada. Le expliqué la situación y él aceptó ayudarme de inmediato. Ese canalla no se va a salir con la suya, comadre. Dame un par de días y te tengo su ubicación. Vicente era un hombre serio, ex policía judicial, con contactos por toda la ciudad. Si alguien podía encontrar a Javier, era él. Mientras tanto, empecé a hablar con Lucía más profundamente. Mi niña, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes. Cualquier cosa que Javier haya dicho o hecho que ahora te parezca extraño. Lucía empezó a recordar detalles. Siempre insistía en que revisara mi celular. Decía que las parejas no debían tener secretos, pero él nunca me dejaba ver el suyo. Decía que era por su trabajo, que había información confidencial. ¿Alguna vez viste sus correos o mensajes? No, tía. Él era muy celoso con su computadora. Siempre la tenía con contraseña. 3 días después, Vicente me llamó. Comadre, lo encontré. Vive en un departamento en Santa Fe, uno muy lujoso. La muchacha con la que está se llama Andrea Sánchez, tiene 26 años. Era su secretaria, como dijo tu sobrina. Y aquí viene lo interesante. Javier compró ese departamento hace 2 meses, un mes antes de dejar a Lucía en la calle. El muy desgraciado tenía todo planeado. Sentí como la sangre me hervía. ¿Algo más? Sí. Abrió una cuenta nueva en otro banco, pero no pudo ocultar todas las transferencias. Hay movimientos sospechosos. Tu licenciado va a querer ver esto. Le llevé toda la información al licenciado Márquez. Él revisó los papeles que Vicente había conseguido y sonrió por primera vez. Con esto podemos trabajar. Esto demuestra premeditación. Él planeó dejar a Lucía mientras seguía casado con ella. Compró propiedad con dinero que legalmente era de ambos, y hay evidencia de que mintió sobre la remodelación para alejarla del departamento. Vamos a demandarlo por fraude, apropiación indebida y divorcio con compensación. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Meses, tal vez 1 año, pero vamos a recuperar ese dinero, te lo prometo. Pero yo no quería esperar 1 año. Javier necesitaba sentir las consecuencias ahora. Así que diseñé mi propio plan. Llamé a mi sobrina Daniela, la prima de Lucía que vive en Puebla, aquella con quien supuestamente Lucía debía quedarse durante la falsa remodelación. Le expliqué todo y ella se puso furiosa. Tía Sofía, ese desgraciado me llamó hace 2 meses preguntando si Lucía podía quedarse conmigo. Yo le dije que sí, pero Lucía nunca llegó. Pensé que habían cambiado de planes. Perfecto. Teníamos un testigo de que Javier había mentido desde el principio. Luego contacté a las ex compañeras de trabajo de Lucía. Muchas recordaban a Javier, cómo aparecía en la oficina sin avisar, cómo insistía en llevar a Lucía a casa aunque ella tuviera carro propio. Una de ellas, Patricia, me dijo algo muy importante. Señora, yo le advertí a Lucía que ese hombre era controlador. Una vez la vi llorar en el baño porque él la había llamado 5 veces en 1 hora preguntando con quién estaba hablando. Pero ella defendía a Javier. Decía que él solo la amaba mucho. Esto era oro puro. Testigos del comportamiento abusivo. Mi siguiente paso fue más arriesgado. Necesitaba hablar con Andrea, la amante. Vicente me había dado su horario. Salía a correr cada mañana a las 7 por el parque de Santa Fe.
Una mañana me planté en una banca de su ruta. Cuando pasó, la llamé. ¿Andrea Sánchez? Ella se detuvo, desconfiada. ¿Quién es usted? Soy la tía de Lucía Mendoza. Necesito hablar contigo 5 minutos. Vi cómo su cara cambiaba. No tengo nada que decir. Solo 5 minutos. Si no, tendrás que decirlo ante un juez. Andrea se sentó, tensa. Mira, yo no sabía que él estaba casado al principio. Cuando me di cuenta, él ya me había dicho que su matrimonio era un error, que iba a divorciarse, que ella era inestable. Solté una risa amarga. ¿Y le creíste? Andrea bajó la mirada. Él es muy convincente. Pero luego supe lo del departamento, lo del dinero. Le pregunté y se enojó mucho. Dijo que no era asunto mío, que él había trabajado por ese dinero. Ese departamento era de la madre de Lucía, una herencia. Javier no puso ni un peso. ¿Sabías eso? La vi palidecer. No. Él dijo que lo habían comprado juntos. Andrea, soy una mujer vieja y he visto muchas cosas en la vida. Ese hombre es un mentiroso profesional. Le hizo creer a mi sobrina que estaba loca, la aisló de su familia, le quitó su trabajo, su casa, su dinero y la dejó en la calle. ¿De verdad crees que tú vas a ser diferente? Hoy eres la nueva, la emocionante. Pero ¿qué pasa cuando te aburra? ¿Cuánto tiempo antes de que te quite todo a ti también? Vi el miedo en sus ojos. Ella ya tenía dudas. Solo necesitaba un empujón. Piénsalo bien. Y si decides hacer lo correcto, aquí está mi número. 2 semanas después, Andrea me llamó. Señora Sofía, necesito verla. Nos encontramos en un café lejos de Santa Fe. Ella traía una USB. Estos son correos y mensajes de Javier. Empezó a planear todo hace 6 meses. Hay mensajes donde le dice a un amigo que va a deshacerse de Lucía y quedarse con todo. También hay fotos de documentos, transferencias, todo. Me temblaban las manos al tomar la USB. ¿Por qué haces esto? Andrea tenía lágrimas en los ojos. Porque usted tenía razón. Ayer me pidió que pusiera mi departamento, el que dejó mi abuela, a nombre de ambos. Dijo que es lo que hacen las parejas que se aman. Y recordé todo lo que me contó de Lucía. No quiero terminar como ella. Le llevé la USB al licenciado Márquez. Cuando revisó el contenido, sonrió de oreja a oreja. Sofía, esto es una confesión completa. Con esto no solo recuperamos el dinero, también podemos meterlo a la cárcel por fraude patrimonial. Esto cambia todo. ¿Cuánto tiempo? Semanas, no meses. Voy a solicitar un embargo preventivo de sus cuentas y del departamento de Santa Fe hoy mismo, pero aún no había terminado. Javier también necesitaba perder algo más que dinero. Necesitaba perder su reputación. Contacté a varios de sus ex colegas en la empresa donde trabajaba. Muchos lo recordaban como un tipo arrogante que presumía de sus conquistas. Uno de ellos me dio el teléfono de su jefe actual en una nueva empresa. Lo llamé y pedí una reunión. Mi nombre es Sofía Reyes y tengo información que le interesa sobre uno de sus ingenieros, Javier Cordero. El gerente, un hombre serio llamado Eduardo, me recibió en su oficina. Le conté toda la historia, le mostré las pruebas que teníamos. Su expresión pasó de curiosidad a horror. Señora, no tenía idea. Javier llegó con excelentes referencias. Incluso está manejando una cuenta muy importante. Pues le sugiero que revise bien esa cuenta, dije. Porque un hombre capaz de robarle a su esposa y dejarla en la calle es capaz de robarle a su empleador. Eduardo agradeció la información y me prometió investigar. Una semana después, Javier fue despedido. Resulta que el gerente encontró irregularidades en su manejo de la cuenta. Nada criminal, pero suficiente para justificar su salida. Vicente me contó que Javier estaba desesperado, buscando trabajo por toda la ciudad, pero su reputación ya estaba manchada. Las industrias son pequeñas. La gente habla. Luego vino el golpe final. El juez aprobó el embargo de las cuentas de Javier y del departamento de Santa Fe basándose en la evidencia que teníamos. Javier intentó pelear, contrató un abogado, pero era demasiado tarde. Los correos, los mensajes, los testimonios, todo estaba en su contra. Andrea incluso aceptó testificar. Ella había terminado con él y se mudó de regreso con su familia en Veracruz.
El proceso duró 3 meses en total. Al final, el juez dictaminó que Javier debía devolver el valor completo del departamento de Lucía más una compensación por daños morales. El departamento de Santa Fe fue embargado y vendido para cubrir la deuda. Javier también debía pagar los gastos legales. Terminó sin dinero, sin trabajo, sin casa y con antecedentes por fraude. Tuvo que mudarse a vivir con su madre en un pequeño departamento en Naucalpan. Durante todo ese tiempo, Lucía estuvo viviendo conmigo. Los primeros días solo dormía y lloraba, pero poco a poco empezó a salir del caparazón. La llevé a terapia, con una psicóloga especializada en violencia psicológica. Lucía empezó a entender que nada de lo que pasó fue su culpa, que Javier era un depredador emocional que había usado tácticas de manipulación sistemática. Tía, la doctora me explicó cómo funciona el gaslighting, me dijo una tarde mientras tomábamos té en el jardín. Él hacía que yo dudara de mi propia realidad. Me decía que cosas que yo sabía que habían pasado nunca sucedieron. Me hacía sentir que estaba loca. Y yo le creía, porque lo amaba, porque era mi esposo. Ya no más, mi niña, ese hombre nunca te amó. El amor no destruye. El amor no manipula. El amor no abandona. Lucía también empezó a buscar trabajo nuevamente. Al principio tenía miedo. Decía que había estado fuera del mercado mucho tiempo, que había perdido sus habilidades. Pero yo la animé. Eres contadora, graduada de la UNAM con mención honorífica. Eso nadie te lo puede quitar. Mandó su currículum a varios despachos y en 2 semanas ya tenía 3 entrevistas. Al final, consiguió un puesto en una firma de auditoría con un sueldo incluso mejor que el que tenía antes. El día que recibió su primer cheque, Lucía lloró. Tía, pensé que nunca iba a recuperarme. Pensé que Javier tenía razón, que yo no era capaz de nada, que no valía nada. La abracé fuerte. Ese hombre te mintió en todo. Mira dónde estás ahora, con trabajo, con tu dinero recuperado, con tu vida de regreso. ¿Y él? En casa de su mamá, desempleado, con todo sabiendo quién es realmente. Hace unas semanas, Lucía me dijo que quería mudarse a su propio departamento. Tía, la he amado estar aquí con usted, pero necesito recuperar mi independencia. Entendí perfectamente. La ayudé a buscar un lugar bonito en La Condesa, cerca de su trabajo. El día que se mudó, yo estaba ahí ayudándola a acomodar cajas. Tía, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, mi vida. ¿Por qué hizo todo esto por mí? Podría haberme dado techo y comida, y ya. ¿Por qué fue tan lejos? Me senté en una de las cajas y la miré a los ojos. Cuando tu mamá murió, ella me hizo prometerle que cuidaría de ti. Pero más allá de eso, eres mi sobrina, eres mi familia, eres como mi hija. Ver lo que ese hombre te hizo, verte en la calle, destrozada, sin esperanza. Algo se rompió dentro de mí. No era solo sobre recuperar el dinero o castigarlo. Era sobre demostrarte que eres valiosa, que mereces justicia, que no estás sola. Era sobre enseñarte que puedes defenderte, que puedes pelear, que puedes ganar. Pero más importante que todo, continué, era sobre mostrarte quién eres realmente. No la mujer débil y loca que Javier te hacía creer que eras, sino la mujer inteligente, fuerte, capaz que siempre has sido. Esa mujer nunca se fue. Solo estaba escondida bajo años de mentiras y manipulación. Yo solo te ayudé a recordar. Lucía me abrazó y lloró, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza. Gracias, tía, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma, por pelear cuando yo ya no podía pelear, por ser mi voz cuando él había silenciado la mía. Días después, me encontré con la mamá de Javier en el supermercado. Ella me vio y bajó la mirada, avergonzada. Pero yo me acerqué. Señora Cordero, dije con calma. Ella levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Sofía, yo no sabía. Mi hijo me mintió sobre todo. Cuando me enteré de lo que le hizo a Lucía, de cómo la dejó, no podía creerlo. Le dije que lo que hizo fue imperdonable. Asentí. Su hijo es un adulto responsable de sus acciones, pero espero que ahora que está viviendo con usted, le enseñe algo sobre consecuencias y sobre cómo tratar a las personas. Hoy Lucía está prosperando. Hace 2 meses la ascendieron a gerente en su despacho.
Volvió a conectar con sus viejas amigas, está tomando clases de yoga, incluso está saliendo con alguien nuevo, aunque va con calma. Tía, esta vez voy diferente. Ahora conozco las señales de alerta. Ahora sé cuándo alguien me está tratando de manipular. Nunca más voy a perder quién soy por otra persona. En cuanto a Javier, Vicente me contó que finalmente consiguió trabajo, pero en un puesto muy por debajo de su nivel anterior, ganando menos de la mitad. Sigue viviendo con su mamá, su reputación en la industria está arruinada. Algunas personas que lo conocen me han dicho que se ve acabado, demacrado, amargado. Parte de mí siente algo de lástima, pero la mayoría de mí siente que está recibiendo exactamente lo que merece. A veces la gente me pregunta si no fui muy lejos, si no fui muy cruel. Mi respuesta es siempre la misma. Yo no busqué venganza, busqué justicia. Venganza es lastimar a alguien porque te lastimaron. Justicia es asegurarte de que enfrenten las consecuencias de sus acciones y que no puedan lastimar a nadie más. Todo lo que hice fue dentro de la ley. Todo fue para proteger a mi sobrina y recuperar lo que legalmente era de ella. Y más importante, no se trató de destruir a Javier. Se trató de reconstruir a Lucía, de devolverle su dinero, sí, pero también su confianza, su seguridad, su voz, demostrarle que las personas que la aman de verdad nunca la van a abandonar, nunca la van a hacer sentir menos, nunca la van a dejar sola. Cada viernes, Lucía viene a mi casa a cenar. Cocinamos juntas, platicamos, reímos. A veces hablamos del pasado, pero cada vez menos. Ahora hablamos del futuro, de sus planes, de sus sueños. Me contó que está ahorrando para comprar su propio departamento, que quiere hacer un viaje a Europa el próximo año, que está pensando en estudiar una maestría. La semana pasada me dijo algo que me hizo llorar. Tía, cuando estaba en la calle había perdido toda esperanza. Pensaba que mi vida había terminado, que nunca iba a salir de ese infierno, pero usted me salvó. No solo me dio un techo, me dio una razón para seguir luchando. Me enseñó que no importa qué tan bajo caigas, siempre puedes levantarte. Me demostró que el amor verdadero, el amor de familia, no abandona. Y eso es exactamente lo que quería lograr. No me importa lo que le pasó a Javier, me importa lo que le pasó a Lucía, y lo que le pasó fue que se salvó, se recuperó y se convirtió en una versión aún más fuerte de sí misma. Porque al final del día, yo no soy una heroína ni una vengadora, soy solo una tía que ama a su sobrina. Y ese amor incondicional, ese amor que pelea, ese amor que no se rinde, ese fue mi verdadera venganza. Porque mientras Javier perdió todo, Lucía lo ganó todo de vuelta. Y esa es una victoria que nadie nos puede quitar.